Tuvimos una gran semana, gracias a Dios, y hoy estamos acá en casa con esta serie Mesías. Te voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón, ahí donde estás, y ora conmigo, di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, esta es la sesión número 7 de esta serie, familia. Quiero que la leamos todos juntos. ¿Listo? Dice: Jesús, el buen pastor. Obviamente ya por el puro título puedes inferir que significa mucho para mí esta sesión. También es parte de mi trabajo importante representar a Jesús como un buen pastor. Y creo que hoy vamos a aprender de él, del carácter de Jesús como buen pastor. Y creo que también vamos a aprender de cómo nosotros nos parecemos a las ovejas también. Entonces, esta relación tan hermosa que vemos en esta expresión. Y quiero leerte el verso inicial, aparece en Juan capítulo 10, del 11 al 16. Y es la manera en la que Jesús se presenta. Dice: yo soy el buen pastor. Ahora, ¿por qué es el buen pastor? Pues Jesús mismo lo dice. Dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice: el asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Creo que Jesús no solo se presenta como el buen pastor, sino que Él nos demostró que realmente era el buen pastor al morir por nosotros, al venir, al acercarse, al conocernos, al poner su corazón para estar cerca, y todo lo que hemos visto de su bondad y todo lo que realizó. Pero creo que hay un instrumento en la Biblia que me va a ayudar mucho para hoy explicar el corazón de este buen pastor. Yo creo que todos conocemos el himno del buen pastor, o del Salmo 23, el Señor es mi pastor. Es el pasaje más famoso de la Escritura, es el pasaje más conocido de la Escritura. Tal vez si tú fuiste niño de iglesia, has de saber que fue lo primero que nos aprendíamos de niños, el Salmo 23. Y hoy vamos a estar obviamente aprendiendo de este Jesús, el buen pastor, a través del Salmo 23. Primero quiero leerte todo el Salmo. No está tan largo, quiero que lo leas con tu mirada, con tu vista, quiero que lo sigas. Dice así el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mira qué bello este pasaje. Es un himno, es un poema escrito por el rey David, porque antes de ser rey, David primero fue pastor. Él usa toda su vida, prácticamente todo lo que él vivió en el campo con las ovejas, para explicar cómo él se sentía en referencia a Dios. Él usa las experiencias de su diario vivir, de su trabajo, para hablarnos de esto mismo. Y hay algo curioso en la historia de David. David se representa en la Biblia como si fuera el hijo ilegítimo de Isaí, como si fuera un hijo del cual Isaí se avergonzaba. Isaí era su padre. De hecho, cuando Samuel viene a la casa de Isaí a ungir al nuevo rey, a David ni siquiera lo invitaron. Isaí trajo a los demás hijos que tenía, pero a David ni siquiera lo convocaron, porque lo más probable era eso, que era como un hijo del cual Isaí se avergonzaba, o que no quería que nadie supiera de él porque había sido como fruto de algo fuera de su matrimonio. Y ahora, hace poco salió una nueva serie, tal vez la has visto, está muy buena, se llama La Casa de David, te la recomiendo.
Y aquí el director de la serie también plasma a David de esa manera. Lo plasma como si fuera el hijo rechazado de su padre Isaí. Pero esto solamente fue lo que Dios usó para formar en David un corazón perfecto. En el campo, imagínate un niño adolescente como lo era David, en el campo durmiendo solo, durmiendo en la intemperie, no tenía un papá que lo cuidara, no tenía nada, o sea, se sentía tan inseguro, tan desprotegido, que aprendió a poner su mirada en el único que lo podía cuidar, y literalmente él halló esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en verdad en ocasiones nosotros estamos en una casa con techo, ¿sí? Con cama, con reja, con candado, con alarma, con perro, con todo, y en ocasiones sentimos temor. Ahora, imagínate David, que su única protección era el Rey de Reyes, pero es la única protección que necesitamos. Y en verdad es el único ser que puede darnos paz verdadera. Por eso David escribe este salmo tan precioso. Y vamos a estar desarrollando cada parte de este salmo en la sesión. Y quiero iniciar con la frase inicial de este himno, y es: el Señor. Si te fijas, no es el Señor es mi pastor. Este salmo empieza con el Señor, porque nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento del carácter de Cristo, le da sentido a todo el salmo. Quien no sabe quién es Dios vive en temor. Quien no conoce el poder de este Dios no puede entender el salmo, porque cuanto más grande, amplio y majestuoso sea mi concepto de Cristo, más voy a confiar en Él, y al mismo tiempo mi relación con Él también va a ser mucho más relevante. La Biblia usa ejemplos para describir a Dios de forma extraordinaria. El profeta Nahum, en el primer capítulo, dice que Dios viaja en medio de la tormenta, que el mar se seca cuando Él camina y que los collados se derriten delante de su presencia. Más adelante en Apocalipsis leemos que este pastor perfecto tiene ojos de fuego y voz de trueno, y su piel brilla como el bronce pulido, y que su rostro es como el sol. Y creo que todas estas figuras bíblicas nos llevan a una sola conclusión: qué grande es el Dios que tenemos, qué tan maravilloso es el Dios que tenemos. Y mira, quiero que te imagines esto. Me gusta mucho ayudarte en tu imaginación, ¿verdad? Imagínate a David en sus 12, 13 años, con sus bracitos cruzados atrás de su cabeza, tirado en el pasto, ¿verdad? Con los piecitos así cruzados, con un pastito así sí, ¿verdad? Jugando con una espiga en su boca y contemplando las estrellas de noche. Porque creo que aunque Jesús pueda decir: mi trabajo es ser pastor, su carta de presentación siempre han sido las estrellas. ¿Verás qué hermoso es esto? Cuando Dios quiso hacer un pacto con Abraham, le dijo: Abraham, sal de tu tienda, por favor, sal de tu tienda un minuto y voltea y mira las estrellas. Y Abraham, es que ¿para qué? Para que sepas quién soy, le dice, para que sepas qué tan grande Dios te está hablando. Por eso los salmos también declaran esto: cuando miro los cielos, obra de tus manos, y la luna y las estrellas que tú formaste, dice, me maravillo de ti. Este pensamiento es demasiado maravilloso para mí. Por eso también los salmos declaran que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando olvides qué tan grande es tu Dios, sal de tus problemas, sal de tu casa, sal de tu realidad y voltea al cielo y observa qué tan grande es ese Dios. Porque también la Biblia dice que este pastor no solo nos pastorea a nosotros, sino que Él llama a cada estrella por su nombre. Imagínate, dicen que todavía no hemos llegado a un número, los seres humanos no hemos podido llegar a un número de cuántas estrellas existen en el universo, y este pastor conoce el nombre de cada una de ellas. Y al mismo tiempo dice la Biblia que conoce cada cabello de nuestra cabeza. Con algunos no batalla tanto, pues, pero cuando no veo pelones hago el chiste porque luego se... Pero imagínate qué tan grande es este Dios, y al mismo tiempo qué tan tierno es este Dios. Conoce el número de las estrellas, pero también conoce cada cabello
de mi cabeza. Él tiene cuidado de mí. Por eso es importante saber quién es el que te cuida. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Cristo? Nuestro concepto de Él es básico para tener fe. La segunda parte de la oración dice, es mi pastor, es mi pastor. Y mira, si me das permiso de decirlo así, yo creo que David dice esto con mucha jactancia. O sea, yo creo que esta parte David la dice hasta con cierto orgullo del bueno. Yo pienso que es un buen orgullo de decir, mira, wow, este Dios tan grande es mío, es mi pastor, es mío. Me jacto de que este Dios sea mío, sea mi pastor. Hace algunas semanas yo te predicaba y te decía, tu cuerpo no es tuyo, es del Señor. No sé si lo recuerdas. Tu vida no es tuya, Dios te la prestó. Tu tiempo, y luego me apasiono yo con esos sermones, ¿verdad? Tu tiempo no es tuyo, es de Dios. Y vas a dar cuenta de tu cuerpo y de tu vida. Y es cierto, o sea, tú eres de Dios. Dios nos hizo y Dios nos prestó la vida para administrarla. Ahora, esa noche me recuerdo llegar a casa y oré y le dije, Dios, gracias por este domingo, gracias por la gente que fue salva, gracias por todo. Yo andaba muy inspirado y comúnmente le pregunto, ¿qué te pareció mi desempeño el día de hoy? Porque pues él sigue siendo mi maestro. Y le digo, ¿qué te pareció mi desempeño? ¿Me puedes dar como retroalimentación? Y me dice, Gama, todo bien. Creo que estuvo muy bien. Siempre le pregunto porque ustedes son su iglesia, su amada, y yo no quiero maltratarlos, me meto en problemas, ¿no? Y me dice, todo bien, pero tengo una cosa nada más que me gustaría que hicieras. Me dice, está bien, qué bueno que les dijiste que ellos son míos, qué bueno que les recordaste que ellos son míos, pero te voy a pedir algo. La próxima vez que los veas, la próxima vez que veas a mi iglesia, recuérdales por favor que yo soy de ellos. Sí, ellos son míos, pero no quiero que olviden que yo también les pertenezco a ellos. Y de esta misma forma yo creo que el rey David se jactaba. Yo, mira, tan pequeño, un pastorcito posee al Dios del universo como su pastor. Qué bello, ¿verdad? Qué hermosa esta expresión. Y también qué hermoso estar seguro en este pastor. Mira, hay algo acá que aquí es donde empiezo a hablar de las ovejas, o sea, de ti, ¿sale? Las ovejas tienen dos características particulares. Di conmigo, testarudas y desconfiadas. Estas dos características de una oveja son muy palpables, pero es obvio, la oveja es la presa perfecta. Si te fijas, la oveja no tiene garras, no tiene colmillos, no tiene dientes, tiene patas cortas, es gordita, o sea, de plano, y luego dicen que es sabrosa. La oveja, la birria, dicen que es muy rica. Entonces, imagínate, la oveja aparte de lenta e indefensa, es débil, ¿sí? O sea, totalmente vulnerable. Y todavía le añades a eso que la oveja no tiene sentido de ubicación. Por eso cuando Jesús cuenta la parábola de la oveja, ¿cómo se llama? La oveja perdida. Porque si se pierden no pueden volver. No es como los gatos, pues, que se te pierde un gato y al rato vuelve, o que los perros pueden seguir un rastro. No, las ovejas no tienen sentido de la orientación. He leído muchos libros acerca de la pastoral. He leído muchos libros acerca de esta figura pastoral también por mi trabajo. Y hay un libro muy particular donde un pastor de verdad cuenta su experiencia con ovejas y dice que cuando él era un pastor novato, compró un rebaño de ovejas, de cientos de ovejas, y estaba muy contento él de haber comprado tantas ovejas y andaba muy feliz y todo eso. Y la primer noche, como todo pastor novato, dice que se fue a dormir. Verás qué curioso, este pastor se fue a dormir y en una sola noche una manada de lobos mató a 300 ovejas de las que él había comprado en una sola noche. Entonces aquel pastor se despierta y ve la masacre y dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde él se da cuenta como pastor que en verdad las ovejas necesitan un pastor que las cuide. Las ovejas no se pueden cuidar solas. Y la historia dice que fue y se compró un rifle, una lámpara y un perro. Qué bonito, ¿verdad? O sea, qué bonita combinación.
Y dice que a partir de ahí él velaba con sus ovejas. Sí, él velaba, él se quedaba ahí con sus ovejas. Y otra vez me recuerda un salmo que dice: el Señor es mi guardador y el que cuida de mí no duerme. Por eso el rey David podía decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Y mira, eso es todo lo que necesitamos en nuestra vida para tener paz: la presencia del pastor. La presencia del pastor. Yo me imagino a la oveja así medio dormida y abría un ojito y veía que el pastor estaba ahí y volvía a dormir, porque se sentía segura sabiendo que el pastor estaba ahí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Nuestra mente no necesita más dinero. Nuestra mente no necesita una mejor casa o más amigos o una nueva pareja. No, nuestra mente solo necesita la presencia del pastor de los pastores. Y si Él está presente, podemos ser libres de todo temor. Entonces, qué hermoso es este pastor. Ahora, vuelvo otra vez a las ovejas. ¿Qué te dije ahorita que eran? Testarudas y desconfiadas. Hay algo curioso con las ovejas, oigan. Porque tú puedes decir: pastor, yo he visto videos donde las ovejas se ponen bien cookies. Sí, te ha tocado esos videos bien raros. Sí, pero las ovejas solo se atacan entre ellas mismas. Tope. ¿Has visto esa película? Qué curioso. Y mira, cualquier parecido con la realidad. Gracias por esa risa, Adrián. Es pura coincidencia. Las ovejas solo se atacan entre ellas mismas. ¿Y sabes a quién más atacan? Al pastor. Hay videos donde yo no entiendo eso. O sea, el pastor las guía, las alimenta, las cuida y van y ¡pum! Y yo, sí, cierto. Bueno, algunas, no estoy diciendo que pasa. A veces pasa, ¿verdad? Pero fíjate, hay algo curioso. ¿Cómo el pastor logra que las ovejas no se peleen entre sí? Les habla. Cuando las ovejas dejan de poner su mirada entre ellas mismas y ponen la mirada en el pastor, esas rivalidades se acaban. Por eso es tan importante la presencia del pastor, porque cuando nuestro pastor está, cuando Cristo Jesús está, dejamos de envidiarnos o de competir o de ver lo que el otro tiene, porque tenemos nuestra mirada solo puesta en Jesús, nuestro pastor. La siguiente frase también creo que es hermosa. Dice, ¿lo puedes leer? Nada me faltará. Hay otras versiones que dicen tengo todo, ¿sí? O nada me falta, que creo que esta es la resolución más hermosa. Si tengo a Jesús, lo tengo todo, ¿sí? Si tengo al pastor, a este pastor, lo tengo todo. Mira, justamente esta semana, preparando la prédica de hoy, descubrí que el Salmo 23, el título no es el Señor es mi pastor o Dios mi pastor, nada. ¿Sabes cuál es el título en hebreo para el Salmo 23? Es el himno a la diligencia de Dios. Ese es el título en hebreo. O sea, David está cantando por qué tan responsable o qué tan bien cuida este pastor a sus ovejas. Por eso es el himno a la diligencia de Dios. Y cuando hablamos de nada me faltará, a mí me llama mucho la atención que hasta este punto del pasaje David no está hablando ni de pasto, ni de agua, ni de nada. Los pastos vienen después y el agua tranquila viene después. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque la provisión no son las cosas que el pastor me da, la provisión es el pastor mismo. ¿Estás acá? No es lo que espero que me dé lo que me da la provisión, es Él mismo. Si Él es mi pastor, estoy seguro que nada me faltará. Entonces, el pastor es la garantía. Ahora sí, la siguiente parte de la oración dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mira, la palabra pastor significa literalmente el que da pastos. De hecho, la palabra se parece mucho, pasto, pastor. Por eso es el que da pastos. Pero el rey David le pone aquí un adjetivo hermoso a los pastos. ¿Lo puedes leer? ¿Pastos qué? Delicados. Porque David está especificando algo. Este pastor da los mejores pastos, ¿sí? Es la más alta calidad la que el pastor Jesús nos da a cada uno de nosotros. Y como te decía ahorita, los pastos dependen completamente de la diligencia del pastor. El pastor debe ir
y buscar, indagar, salir, andar por las colinas y las montañas buscando el pasto. El pasto fresco, verde y delicado no es casualidad. De hecho, dándole otra descripción a las ovejas no tienen buen gusto o no tienen buen sentido del gusto. Te lo explico así: las ovejas se comen lo que sea. Si tú las pones en un basurero, las ovejas van a comer. Si tienen hambre, van a comer. Si tú las pones en pasto seco, las ovejas se lo van a comer. O sea, las ovejas no saben cuál es el pasto bueno y el pasto malo o dañino. No sé si alguna vez te ha tocado ver hasta cabras comiendo cartón o las vacas. Pues las ovejas tienen como mucho este sentido de que no tienen sentido del gusto. Por eso el pastor tiene que llevarlas y decirles: come aquí. Ok, aquí está la comida. Entonces la calidad del pasto tiene todo que ver con la diligencia del pastor. Tiene todo que ver con quién es el pastor. Porque si el pastor es perezoso, si el pastor es flojo, si el pastor no quiere ir a buscar pastos frescos, la oveja va a comer lo que sea, pero esa comida que no le hace bien no le va a permitir descansar. ¿Estás acá? Y sobre todo es que si come comida que no le hace bien, va a seguir buscando y no va a lograr descansar. Por eso el pastor es el que se cansa. El pastor es el que va y busca y luego va y pone a la oveja ahí, y la oveja come pastos delicados y descansa en la diligencia del pastor. La siguiente parte de la oración también es hermosa. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, aquí también el rey David le pone un adjetivo al agua, a las aguas. ¿Cuál es? Reposo. Porque él está hablando de la calidad del agua. No son aguas turbias, no es un agua batida, no es un agua sucia, es un agua tranquila, aguas de reposo significa eso, agua pura, transparente. Y hay algo también hermoso en esta declaración. Dice aguas de reposo, porque estoy convencido de que Jesús pastorea solo en el reposo y en el descanso. Una vida agitada y acelerada y Jesús no se llevan. Una persona que no tiene tiempo para detenerse y estar con Jesús difícilmente va a ser pastoreada, difícilmente va a ser una mente en paz. Mira, tú cuando leemos a Jesús en los evangelios, tú te das cuenta que Jesús nunca anduvo acelerado. Nunca anduvo acelerado. La única vez que se montó en un animalito para andar fue en un burrito. Imagínate, si yo hubiera sido discípulo de Jesús, tal vez yo le hubiera dicho: Jesús, aliviánate, compa, ¿verdad? El tiempo es dinero, ¿verdad? Mente de tiburón, mente de tiburón. Vamos a conseguirte el caballo más veloz para andar de aldea en aldea y vamos a ganar a más personas. Pero Jesús nos da un ejemplo aquí. La vida acelerada no da tanto fruto como la vida tranquila, en reposo y en fe. Hay un principio en economía, yo soy economista de profesión, que es el principio de Pareto. El principio de Pareto dice que hay un 80% de actividades que generan un 20% de resultados. Pero el mismo principio lo voltea y dice: pero hay un 20% de actividades que generan un 80% de resultados. Y Jesús nos enseña que cuando tú y yo descansamos en Él, cuando tú y yo buscamos la disciplina privada para ser pastoreados por Él, Él nos recompensa en público. Las promesas más hermosas del Sermón de la Montaña son esas. Si tú oras en privado, Dios te va a recompensar en público. Si tú eres generoso en privado, Dios te va a recompensar en público. Y es esto mismo. Él pastorea, ¿cómo? En reposo. Una vida acelerada, familia, no es una vida de fe. Dios nos invita al descanso. Por eso cuando Jesús estuvo acá en la tierra, dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y también nos dijo: el que beba de mí no volverá a tener sed jamás. La siguiente parte de la oración dice: confortará mi alma. ¿Lo puedes leer? Confortará mi alma. Mira, aquí tú y yo pudiéramos decir: bueno, si alguien es pastoreado por Jesús, nunca le va a doler el corazón. Si alguien tiene a Jesús de pastor, nunca le van a partir el alma en dos. Y tú sabes que eso no es cierto. El seguir a Jesús no es garantía de que no nos va a doler el corazón por alguna situación. Pero te tengo una hermosa noticia hoy.
Jesús es un gran proveedor, yo lo sé, delicados pastos, aguas tranquilas. Jesús, ¿qué? Es un gran proveedor, pero su especialidad es sanar corazones rotos. Su especialidad no es proveer, aunque lo hace muy bien. Su especialidad es sanar el alma, sanar corazones rotos. Esa verdaderamente es su especialidad. Confortar en este contexto significa animar, alentar y consolar, pero también significa darle vida a todo lo que estaba muerto. Ahorita te decía que David atravesó el desprecio de sus padres. Qué terrible es eso. Atravesó el desprecio de sus hermanos, atravesó la persecución de su propio rey, la pérdida de alguno de sus hijos. O sea, la vida que David vivió no fue una vida fácil, pero en medio de todo el dolor, él también conoció el amor tierno de Dios, porque mientras su papá lo despreciaba, Dios lo amaba con más intensidad. Mientras el rey lo perseguía, Dios lo cuidaba con mucha más cautela. Y es aquí donde vemos que solo Cristo Jesús sana nuestra alma. Y también hay un salmo que dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios siempre me recogerá, o Dios nunca me abandonará. Y David lo sabía. Por eso hay oraciones donde David dice: bendice alma mía al Señor. ¿Sí? Y cuando dice yo bendeciré al Señor en todo tiempo, porque solo así se gloriará mi alma. Él sabía que su alma tenía remedio. ¿Te duele el alma? Solo hay un remedio, se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede sanar nuestro corazón. Y mira, aquí quiero hacer un paréntesis, porque va la sesión así bien tierna, ¿verdad? Y cuando hago paréntesis, familia, comúnmente es un trancazo o un chiste, ¿verdad? Entonces, hoy va a ser una explicación, obviamente dentro del mismo contexto, pero quisiera que lo entendiéramos como quiero transmitírtelo, ¿sale? Cuando hablamos de confortar el alma, hay una actividad que los pastores deben realizar que es fundamental para la sobrevivencia de la oveja, que es asquilar la lana, ¿sí? O quitarle la lana a las ovejas. Por eso te decía, voy a hacer un paréntesis, porque luego dicen que los pastores les andamos quitando la lana a las ovejas. Por lo menos aquí no, ¿verdad? Pero bueno, no voy a hablar por nadie más, solo quiero usar el ejemplo. ¿Estás acá conmigo? Es importante que la lana en una oveja sea retirada, porque llega a pesar más que la misma oveja. Hay ovejas que aún han muerto por el peso o las infecciones que la lana tan densa generan. Hay una historia, literalmente es la historia de la oveja perdida, y la oveja muere porque ya no pudo moverse de tanto peso que la lana le producía. En ocasiones pesa de 2 a 3 veces más que lo que pesa la misma oveja. Y de igual manera, no sé si has visto algún video donde están asquilando así a la oveja, y cuando ya está peloncita empieza a brincar, se siente como livianita. Pero quiero usar el ejemplo porque creo que empata muy bien. Creo que no hay cosa que nos pese más en el alma, o que pesa el alma, o que es más difícil de sobrellevar que el amor al dinero. Hablando de lana precisamente, la Biblia dice que el amor al dinero nos extravía de la fe, que no podemos servir a Dios y al dinero, y que todos los que sirven al dinero literalmente están sirviendo al mundo y al enemigo. Qué fuerte eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nuestro pastor hace, Cristo Jesús, es enseñarnos a no amar el dinero. Y yo creo que ahí es donde entra ahora sí que la referencia que nos quita la lana. No en el sentido literal, oigan, ¿ok? O sea, no del dinero, sino que el peso del amor al dinero. El dinero no es el problema, ¿eh? El problema, ¿cuál es? El amor al dinero. Y otra vez, eso es lo que muchas veces termina pesando mucho más en el alma. La siguiente parte de la oración, lo lees conmigo, dice: me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y mira, otra vez, acá pareciera que, bueno, si tú sigues al pastor Jesús, nunca te vas a desviar del camino. Nunca te vas a descarriar. No, familia, así como las ovejas que seguimos a Jesús sentimos dolor, también en ocasiones nos equivocamos. ¿Estás acá conmigo?
también en ocasiones, aún sabiendo que el camino es incorrecto, lo tomamos, ¿sí? Y lo que te decía al principio es que las ovejas no tenemos sentido de orientación, o no tienen sentido de orientación, por eso se pierden. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte. Por eso no podemos confiar en nuestro criterio. La Biblia dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te opines, y no te bases en tu propia prudencia o en tu propia opinión, porque nosotros podemos estar nublados en la decisión. Aún así, cuando una oveja falla, cuando una oveja se equivoca, quiero que dejemos de pensar que Dios se disgusta, se hastía o incluso se enfurece con nosotros, porque no es así. Si te fijas, la expresión dice me guiará, no dice me obligará. ¿Estás acá? Me obligará a andar por sendas de justicia. No, tampoco dice me jaloneará. No, dice que me guiará, me guiará. Mira, la pastora Miss y yo tenemos 12 años pastoreando esta casa. Pero yo he aprendido a cada vez más admirar el trabajo que ella hace. Hay muchas esposas de pastores que no son pastoras, que no deberían de llamarles pastoras. O sea, no por casarte con un pastor eres pastora, ¿ok? Creo que esposa del pastor está bien cuando la mujer no tiene ministerio, pero en esta casa hay pastora y hay mucha pastora. Mira, tú me ves predicar casi todos los domingos acá y te alimento y los pastos y todo lo que pueda decir de esto. Pero el trabajo que la pastora Miss hace en privado es espectacular, es asombroso. Miss no es pastora de título, Miss es pastora por llamado, vocación y porque su fruto lo demuestra. Miss puede llevar a una oveja en brazos meses, a veces años. Yo le digo: ya suéltalo, el vato no quiere cambiar. Yo así: ya dalo de alta, el vato sigue igual, o la morra sigue haciendo lo mismo. Yo así ya enojado, ¿verdad? Ya suéltalo. Y Miss tiene una paciencia, familia, increíble, impresionante. Yo no. Y si te lo puedo decir así, sin temor a equivocarme, el trabajo de un pastor tiene que ver con dos: pastorear y ser maestro. La Biblia dice pastor y maestro, maestro, pastor. Yo soy más maestro que pastor en ese sentido, y Miss es más pastora que maestra. Entonces creo que el trabajo combinado de los dos, pues solamente Dios pudo haberlo hecho así. Pero ¿qué te parece si le damos un aplauso a la pastora Miss? No sé dónde ande pues, pero qué impresión la paciencia que Dios nos tiene a nosotros. Pero aquí viene una buena característica de las ovejas. ¿Cuál? Las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Esa es la parte más hermosa de una oveja. La oveja se graba el sonido de la voz de su pastor y solo sigue a su pastor. La siguiente parte de la oración dice, puedes leerlo conmigo, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Acá también, si sigues a Jesús, nunca vas a atravesar el valle de la sombra de la muerte. No, si lo atraviesas. Así como hay dolor, así como el corazón se rompe, así como hay situaciones donde nosotros nos equivocamos, también en ocasiones la vida nos hace pasar por el valle de la sombra de la muerte. Cuando perdemos a alguien que amamos, cuando una situación, más allá de quebrarnos el corazón, nos arroja un profundo sentimiento de tristeza y soledad, y pasamos por ahí. Muchos de nosotros podemos dar testimonio que hemos pasado por ahí. Pero lo hermoso es esto: seguir a Jesús no nos exenta de esas situaciones, pero seguir a Jesús nos afirma que Él siempre va a estar con nosotros, que Él llora con nosotros, que Él nos abraza en cada momento. Mira, la mayoría de los salmos son salmos de fe. La mayoría de los salmos, cuando el rey David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, es porque no importaba la circunstancia, David sabía quién estaba con él.
David sabía quién lo acompañaba. Por eso también los salmos dicen: bajo la sombra de sus alas estaré seguro. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, y a mí no me va a pasar nada. Mi Dios es un Dios fuerte, es escudo, es torre fuerte. Y David había encontrado quién era su verdadero pastor. Por eso hablaba tan hermoso de él. Entonces, creo que hay una parte de la serie que te comentaba ahorita, de David, de la casa de David. Y viene un poco entre líneas, creo yo, en el libro de Samuel, cuando Saúl y David están platicando antes de enfrentar a Goliat. Y en la serie David se ve así bien bravo, oigan, pero lleno del Espíritu Santo, y le dice a Saúl: es que si yo soy capaz de matar osos y matar leones por cuidar a mis ovejas, ¿cuánto más Dios me va a defender de este gigante? Si yo soy capaz de dar mi vida por una oveja, ¿cuánto más mi Dios lo hará por mí? La siguiente parte de la oración, la lees conmigo, dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira, esta parte a lo mejor no nos gusta tanto porque es la parte de la disciplina, la vara y el cayado. Sí, la vara a lo mejor muchos de nosotros la conocimos de niños, ¿verdad? Yo conocí una vara que hasta un texto tenía, oigan. En la librería cristiana de aquí de Hermosillo vendían una vara con un texto, y luego vendían la vara full size XL, y luego vendían la vara de bolsillo, oigan. Bueno, y los que se ríen saben de lo que estoy hablando. Pero la vara es un instrumento de corrección y suele ser fuerte o hasta cierto punto violento, pues. Pero del otro lado está el cayado, que este también es un instrumento de disciplina, pero es un instrumento lleno de gracia y de amor. El cayado es el bastón que al final tiene como un gancho, y cuando una oveja se puede descarriar o distraer, o que está a punto de caer, el pastor toma el cayado y la jala, la toma así, la toma de su cuerpo y la junta hacia él, la jala hacia él. Y cuando una oveja suele ser testaruda, cuando una oveja suele ser desobediente, o que todavía es pequeña y está aprendiendo a obedecer, hay algo que hace el pastor que me parece fascinante. Toma a la oveja con el cayado y la sube a sus brazos y le habla cerca a su oído, para que la oveja registre la voz de su pastor. Y le habla y le está hablando continuamente cerca, hasta que la oveja distingue la voz del pastor, y entonces ya la deja en el suelo para poder seguir hablando con ella. Pero este mismo ejemplo o esta misma referencia de tu vara y tu cayado, yo creo que hablan acerca de cómo es el liderazgo de Jesús hasta el día de hoy. Juan capítulo 1 dice que la gloria de Jesús era una gloria llena de gracia y verdad. Pero cuando identificas estas dos palabras, son hasta como que se anteponen una de la otra. La gracia es darte todo lo que no mereces, ¿verdad? Y la verdad es todo lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Toda su ley, toda su palabra, toda su expectativa. Y dices: ¿cómo lleno de gracia y verdad? Y yo entendí qué significa esto. Y mira, esta es una de las partes que a mí me causa más admiración de Jesús. Mira, Jesús, dice la Biblia, que al que ama corrige. ¿Has leído eso? O sea, si Jesús te está corrigiendo es porque te ama. Hay algunos que pueden decir: cómo me ama el Señor. Pero ojo con esto, esto es importante. Jesús nunca cambia cuando nos equivocamos. Esa es la mezcla entre gracia y verdad. Si fallamos, qué triste que en ocasiones en la pareja o en la relación de padres e hijos castigamos a la otra persona con la relación. Cuando la otra persona se equivoca, yo cambio con la persona y lo castigo o la castigo con la relación. O los padres también lo llegan a hacer, que sus hijos se equivocan y lo primero que hacen es la almulera segura, pues más acá los sonorenses que somos remulos, ¿verdad? Amén. Jesús, familia, Jesús no se ofende, Jesús no cambia con nosotros, y eso a mí me parece algo hermoso de Él. O sea, imagínalo así: no te equivocaste, sabes que la regaste y lo abres el ojo así y volteas a ver a Jesús, a ver con qué cara te está viendo, y su rostro hacia ti no ha cambiado.
Él sonríe sobre ti. Y así con la sonrisa te dice, ¿te diste cuenta, verdad? ¿Sabes lo que hiciste, verdad? Pero lo hermoso es que Él nunca cambia con nosotros. Él no cambia con nosotros. Nos disciplina y nos disciplina con amor. La siguiente parte de este salmo dice, lo lees conmigo: preparas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A Dios una de las cosas que más disfruta es recompensar a sus hijos en público. Te lo acabo de decir hace unos minutos. Cuando tú y yo nos dejamos pastorear por Jesús en privado, Él nos recompensa en público. Si tú te dejas corregir en privado, Él te va a recompensar en público. Si tú te dejas pastorear y descansas en Él en privado, Él te recompensa en público. La recompensa pública, familia, nunca es casualidad. Siempre es el resultado de dejarte pastorear en privado. Y Dios lo hace. A Dios le gusta recompensar a sus hijos en público. Siguiente dice, ¿lo lees conmigo? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira, este es casi el final de la oración, pero es de mis partes favoritas. Cuando estaba estudiando, no pude evitar sentirme tan conmovido con esta parte de la oración, porque me di cuenta que la oveja padece, la peor plaga que una oveja puede padecer es la plaga de las larvas de las moscas. Las moscas vienen y ponen a los huevecillos en la cabeza de la oveja, y cuando el huevo se convierte en una larva, la larva busca un lugar húmedo y oscuro y literal entra por las fosas nasales de la oveja y va y se aloja en el cerebro de la oveja. Y así hay muchas larvas que hacen lo mismo. Y es la peor plaga que una oveja puede padecer, porque es tal el dolor y la incomodidad que las ovejas empiezan a golpearse con los árboles o con las piedras o en el suelo o entre ellas mismas, porque la incomodidad en su cabeza, en su cerebro es muy fuerte. Ahora, esta referencia me lleva a explicarte lo que está en pantalla. El ungir la cabeza con aceite de una oveja era el repelente o era el antiparásitos que usaban los pastores en ese tiempo. O sea, obviamente las vacunas y todo lo que hoy usamos con los animales no existía en los tiempos de David, y era el aceite que preparaban los pastores lo que hacía que las larvas o las moscas no se pararan sobre ellas, y evitaban eso, porque una oveja podía morir de la desesperación por tener esa plaga. Y esta referencia, familia, a mí me habla tanto de nuestra lucha mental. A Satanás se le llama el señor de las moscas. Belcebú significa el señor de las moscas. Y viene y pone sus huevecillos en nuestra mente. Y después esos huevecillos se pueden convertir en larvas de ansiedad, de preocupación, del temor al futuro, de la mente en escasez. Y vivimos tan ansiosos y tan preocupados. Y esa suele ser la peor plaga para un ser humano. Nos empezamos a golpear entre nosotros y con la vida, que a veces perdemos el sentido de la vida. Y solo la unción del Espíritu Santo es el que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Es solo el Espíritu Santo quien protege nuestra mente y nuestro corazón. Por eso también los salmos dicen: Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. Es esto mismo. El Espíritu Santo en nosotros es nuestro escudo contra la peor plaga que podemos sufrir, que es el temor. Qué bueno que nuestro pastor está en casa. La banda puede pasar, por favor. Voy cerrando. La siguiente parte de la oración dice: ciertamente, lo puedes leer conmigo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mira, cuando tú sigues a Jesús, el bien y la misericordia te siguen a ti. Hay personas que están buscando el bien y la misericordia a ellos, pero pierden su mirada de Jesús. Y mira, la bendición y la misericordia nunca se alcanza. Cuando tú sigues a Jesús, el bien y la misericordia te alcanzan a ti. Tú no tienes que andar buscando que te vaya bien, la riqueza, la prosperidad. Si tú sigues a Jesús, el bien y la misericordia te siguen a ti. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Y la última parte, ahora sí, el cierre de este hermoso pasaje. Dice, ¿lo lees conmigo? En la casa del Señor moraré por largos días. Wow. Mira, me gusta
que el salmo termine así, porque después de todo el peregrinaje has llegado a casa. Porque después de todo lo que se vive y de todas las situaciones que experimentamos, has llegado a casa. Y quiero decirte eso, estás en casa. Y si estás en casa y el pastor está presente, no hay nada que temer. Para las personas que hoy nos acompañan por primera vez, también para ti tengo una noticia. Este pastor te está buscando. Este pastor te está buscando. Mira, la parábola de la oveja perdida es hermosa porque aplica a las personas que Jesús las está buscando y las quiere traer a casa otra vez, pero también aplica para nosotros. ¿Sabes cómo? No importa cuántas veces fallemos, cuánto me aleje, cuántas veces dude, cuántas veces falle, Él siempre va a ir por mí. Él siempre va a ir por mí. Él siempre va a ir a buscarme. Él siempre va a estar dando su vida entera por salvarme a mí. No fue solo un momento en la cruz cuando Él dio su vida por mí. Jesús está dando su vida por mí todos los días. Y Él no se cansa de buscarme. Y Él no se cansa de buscarte a ti. Y quiero terminar con una frase, porque esto es lo que quiero dejarte en tu corazón. Él siempre va a buscarte. ¿Estás acá conmigo? Él siempre va a ir a buscarte. Y termino con esto. Si Jesús es mi pastor, o si Jesús es tu pastor, Él se asegurará con toda la fuerza de su poder que su perfecto plan sea hecho en mí, porque Él siempre cumple lo que promete. Y cuando Dios busca a alguien, su único destino es volver a casa. Volver a casa. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos, iglesia, dale un fuerte aplauso a Él. Ponte de pie ahí donde estás.